Bueno, compañeros, para esta clase de señal vamos a ver cómo funciona la red GSM, cómo implica toda la comunicación que hay entre el móvil, entre las celdas, entre la estación base, cómo recibe la señal nuestro teléfono y cómo se distribuye internamente. Primero que todo, entonces vamos a conocer qué significa la sigla GSM. Es el acrónimo de Global System for Mobile Communication o Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. Los componentes de una red GSM son múltiples, entre los que encontraremos la estación base, el controlador de estación base, la señalización, el subsistema de red y conmutación, la central de conmutación móvil, los registros de ubicación base y visitante y la tarjeta SIM. MS Mobile Station, terminal de abonado, hace referencia al dispositivo, teléfono móvil en nuestro caso. BTS, base transceiver estación, en castellano EEB, estación base también se suele abreviar como BS, es un emisor receptor de radio capaz de enlazar las MS, o sea los móviles, con la infraestructura fija de la red. Una estación base garantiza la cobertura radioeléctrica de una celda de la red, proporcionando el punto de entrada a la red a los móviles. Las estaciones base pueden ser controladas localmente o bien remotamente a través de un controlador de estación base. MSC, Mobile Switch Center, conmutador de red encargado de interconectar la red de telefonía convencional con la red radiotelefónica. Se encarga además de acceder al centro de autenticación para verificar derechos de los clientes, así como de participar en la gestión de movilidad de los abonados y su localización en la red. BSC, Base Estación Controller, controlador encargado de gestionar una o varias estaciones base, actúa como un concentrador para el tráfico de los abonados y como un enrutador hacia la estación base destinataria en caso de tráfico proveniente de un conmutador. Por tanto, actúa como un repetidor para datos de control de la BS hacia el centro de control y mantenimiento, y además actúa como un controlador de estaciones base, permitiendo su gestión, mantenimiento, incluso almacén de información de la estación base que puede ser proporcionada al operador por demanda explícita. HLR, Home Localization Register, base de datos que contiene información relativa a los abonados de una red. Describe a su vez las opciones y registros contratados por el abonado y aquellas opciones a las que tiene acceso. Se almacena además la última localización conocida del abonado y el estado de su terminal, fuera de servicio, encendido, en comunicación. Para identificar a un abonado asociado a un terminal móvil se utiliza cierta información almacenada en la tarjeta SIM. BLR, Visitor Location Register, base de datos asociada a un conmutador MSC que almacena la identidad de los abonados itinerantes de la red. Su funcionalidad es importante ya que se utiliza para controlar la ubicación de un abonado. AUC, Authentication Center, base de datos que almacena información confidencial como los derechos de uso de cada abonado de la red. Para autenticarse en dicha base de datos es necesario que el abonado acceda a su tarjeta SIM mediante su código PIN para que esta, mediante un protocolo de petición-respuesta, sea capaz de dar por válida la identificación del usuario a la red, momento en el cual no se niega el acceso a la red y se consulta al HLR para conocer las opciones y servicios con los que el usuario puede contar. Una aplicación acá que la descargué, Network Signal Info, ahí vemos, y me da mucha información valiosa para poder complementar esta clase que quiero acá pues explicar. La aplicación me da una serie de informaciones las cuales nos puede servir. Por ejemplo, detecta toda la información, el operador de red, la SIM del operador, el tipo de teléfono, la tecnología que está usando para transmitir o la banda que está usando, los decibeles que están llegando de la antena, algunos datos. Bueno, los datos conectados, dice actividad
está subiendo información. Me da un Cell ID corto y un Cell ID largo. Me da el MNC, el MCC, el Country Code, el Device ID, que es el email o la identificación del teléfono. El MCC, Mobile Country Code, entonces es un dato que hace referencia al país en el que se encuentra el usuario en el instante de la medición, o para ser más exacto es el país en el que se ubica la estación base a la que el usuario está asociado en ese instante. El identificador MCC es un número de 3 dígitos decimales y es único para cada país en el mundo. Podemos ver a continuación una lista de países en el cual, como estoy en Colombia, me aparece el 732. El MNC entonces es Mobile Network Code, identificador del operador de red, es único para cada operador dentro de su país, lo que quiere decir que mismos identificadores pueden repetirse fuera del territorio nacional. Por cada operador se asigna dicho identificador, el cual está compuesto por 2 dígitos decimales o 3. Asimismo, un operador puede tener asignados varios MNS. Por ejemplo, acá es 101. LAC, código de identificador de área. Aquellas regiones con cobertura GSM se les asigna un código LAC único dentro de cada país. Dicho código está representado por 4 dígitos decimales y hace referencia a una región más o menos extensa del territorio. Los 4 dígitos decimales tienen un significado determinando la comunidad autónoma, la región o la localidad. El Cell ID, identificador de célula, es un número de entre 1 y 5 dígitos decimales que identifica de forma unívoca a una célula dentro de un territorio nacional. Cada dígito tiene un significado propio de los operadores. Cuando ingreso entonces a localización del celular, que está aquí en esta opción de acá, cuando ingreso ahí me muestra entonces la ubicación del teléfono. Ha encontrado hasta el momento, ha encontrado 3 estaciones base. Está conectada a una de ellas, a la que le llega con más potencia. Dice que está conectado, que está a una distancia de 218 metros esa estación base. Y me da entonces unos valores y una identificación de esa estación base. Me muestra en qué lugar está la que está conectado. Y esto es lo que sucede cuando nos desplazamos. Cuando nos desplazamos, si me viniera más hacia acá, hacia abajo, entonces se soltaría de esta, pero no de una vez, sino que hay una información disponible, lo cual le indica a qué distancia me estoy retirando y cuál de estas estaciones bases me está dando más potencia y se conecta a ellas. Así es que quiero explicarles cómo funciona. Claro, entonces cómo más o menos generalmente funciona la red GSM, aunque abarca mucha información, mucha teoría. Y quiero hablar entonces solo el concepto de CMA, ya que en mi país ya no venden teléfonos CMA, ni tampoco ya hay cobertura, al menos en mi ciudad ya no hay cobertura para CMA. Entonces sabemos que los celulares GSM se identifican por llevar en su interior tarjeta SIM, chip, y los celulares CMA solamente obtienen comunicación por una configuración directa. De ahí que entre ellos hay algunas ventajas y desventajas. Entonces, CMA significa Code Division Multiple Access. Esto se traduce a código. Esto se traduce como división de código de acceso múltiple. La red CMA trabaja de forma totalmente diferente. Esta envía la información a través del canal. Después que el canal está digitalizado, muchas llamadas se envían sobre la otra a través de todo el canal. A cada llamada se le asigna su propio código de frecuencia para mantener la señal distinta. Con este método se ofrece mucha más seguridad que la red GSM. Esta es la razón por la cual muchos expertos preferían la red CMA. Y ya para terminar la parte de la teoría,
que nos quede claro. Entonces vamos a escuchar los términos de 2G, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSPA, MATS, LTE y 4G. Entonces, como vemos, hubo una primera generación, es la telefonía análoga tradicional por cable. Luego llegó la segunda generación, constituye el comienzo de la telefonía celular, incluye los estándares GSM creados en 1991 de 2.5G, GPRS y 2.75G EDGE. Se emplean señales digitales entre los dispositivos y las torres, incrementando la capacidad. Permite la encriptación de conversaciones y de los datos enviados digitalmente de forma tal que solo a quien se le envía puede recibirlos y leerlos. Introduce el uso de los servicios de datos como la navegación WAP, WAP y los SMS, mensajes de texto, y MMS, mensajes multimedia. La tercera generación 3G se conoce como la 3G, redes 3G, las que permiten una transferencia de datos como mínimo de 200 kilobits por segundo. Incluye las redes 3G, 3.5G HSDPA y 3.75G HSUPA. Comenzó su uso comercial en el 2001, implementándose muy lentamente en la telefonía celular, y posibilitó el auge y uso masivo de los smartphones, teléfonos inteligentes. En el 2008 el iPhone 3G compatible con estas redes salió a la venta, permitiendo la conexión, solo disponible en ese entonces en algunas ciudades y algunos países. Ya los 4G, la cuarta generación, las redes 4G son los estándares creados para tratar de perfeccionar los usados en 3G. Admiten o manejan o mejoran notablemente todo lo que tiene que ver con navegación y transferencia de datos, servicios de internet y juegos. Entonces, la red GSM usa distintas bandas de frecuencia. Está la 850, la 900, la 1800 y la 1900. Pero todos los teléfonos modernos se ajustan de forma automática a la disponible, a la que esté llegando con mayor potencia donde esté el teléfono. ¿Qué son las redes GPRS? General Packet Radio Service, también llamado 2.5G, es el estándar creado para permitir la transmisión de datos no conmutados o por paquetes en la telefonía móvil. ¿Qué son las redes EDGE? EDGE, tasa de datos mejorada para la evolución de GSM, también se conoce como eGPRS. Es una evolución del estándar GPRS lanzado en el año 2003, forma parte de la familia GSM, pero es considerado por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, como parte de la tecnología 3G. ¿Qué son las redes HSPA+? Estándar también conocido como Evolved HSPA o SPA evolucionado, fue lanzado en el 2008, mejora considerablemente la capacidad de las redes 3G. ¿Qué son las redes LTE? LTE es la abreviatura de Long Term Evolution. Es un estándar de redes inalámbricas de alta velocidad para dispositivo móvil lanzada en el 2009. Se le conoce como 4G LTE y para algunos países simplemente 4G. Está basada en las tecnologías GSM, EDGE y UMTS HSPA. Incrementa la capacidad y la velocidad de las redes de datos móviles usando la técnica DSP. Soporta la coexistencia con otras redes estándares. Por ejemplo, es posible comenzar una descarga de datos y, al no existir cobertura, continuar la operación usando GSM, GPRS o redes 3G. Soporta la conectividad aún moviéndose a alta velocidad, hasta los 500 km por hora. Facilita la ampliación, mejora de los servicios y una mayor integración con los protocolos existentes. Por ejemplo, en esta tabla se dice que para que funcione un teléfono en la tecnología LTE en Latinoamérica o en algunos países que aparecen en esta lista y no buscamos en internet, por ejemplo para Colombia dice que en Claro tiene que tener o soportar la 2500 o 2690 MHz, estar en esa banda. Movistar de 1700 a 2100 MHz.
Tigo en 1700 a 2100 con la tecnología AWS y UNE en 2500 a 2690. Entonces, un teléfono que sirva en Claro, que tenga esta banda, automáticamente servirá en UNE, y el de Movistar en el de Tigo. Pero el de Tigo, si Tigo vende un teléfono que solo lo soporta LTE y yo lo quiero pasar a Claro, si no tiene multibanda, o sea, si no soporta, si no la 1700, 2100 para navegar en LTE, no me va a servir para Claro y viceversa. Entonces, ¿qué es una banda? Ya terminamos con esto. Las bandas de GSM son de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Debido a que hay tantas comunicaciones inalámbricas en el mundo, se han dividido frecuencias para poder administrar el tráfico. Cada país destina una X cantidad de bandas. Para telefonía celular, las empresas pagan el canon por explotarlas. Un país como Colombia, por ejemplo, puede trabajar en la 850, como vemos ahí, la 2100 y algunas otras, dependiendo de las ciudades. Si hay ciudades principales, pues va a haber mejor cobertura. Las bandas son la frecuencia en donde transmiten los celulares sus datos. Con esta explicación termino la parte teórica y pasamos a lo que hemos pagado por los planos. Ahora sí, teniendo toda esta información por nuestros propios medios, ahora vamos a entender en realidad cuando un teléfono tiene cierta banda y cierta frecuencia. Echémosle un vistazo en internet a las especificaciones de cada teléfono. Por ejemplo, el i9505, yo busco en Google especificaciones de i9505, me salen todo lo que trae, y lo que me interesa es lo que estamos dando en la clase. Entonces sería qué tipo de red móvil tiene. Dice que tiene GSM megahertz, tiene las cuatribandas, quad band, 850, 900, 1800 y 1900. O sea, en cualquier país va a poder trabajar en esas bandas GSM. En la red OG va a trabajar en la 850, 900, 1800 y 1900. En la red 3G va a trabajar en UMTS en la 850, 900, 1900 y 2100. Tiene compatibilidad en 3G con estas bandas. Ahora la red 4G no la trae compatible porque no tiene LTE o 4G. Red de datos tiene GPRS, EDGE, todas las tecnologías que hay, UMTS, HSDPA, HSUPA y HSPA Max. No, la única que no trae es LTE. Cuando echamos un vistazo al i9505 o el E330 y otros S4 que sí traen LTE, entonces vemos que en el protocolo de megahertz nos dice qué bandas trae. Tiene en la 3.9 Hz LTE A 850 y trabaja en la banda 850 y la banda 2100. O sea que nuestro operador tiene que tener cobertura en esa banda. En 3G trabaja en WCDMA en 1900 y 2100. También trabaja en 3G. No tiene asignación. En 2G trabaja en GSM en 900, 1800 y 1900. Esta, por ejemplo, no trabaja en 850 en GSM. Y el S3 vemos que tiene las bandas en GSM son 850, 900, 1800 y 1900. La banda para 3G es HSDPA 850, 900, 1900 y 2100. No trae soporte para 4G tampoco. Ahora sí, con esas aclaraciones nosotros podemos entender cosas que no sabíamos antes. Algo que tenemos que tener muy presente es que cuando aparezca H más arriba no quiere decir que está conectado a la 4G, no quiere decir que está tomando cobertura, sino que está entonces está en HSDPA y que es una evolución de la tecnología 3G, ya que por ejemplo el teléfono no está conectado a la 4G LTE. Y también puede ser que se conecte
algunas líneas 4 LTE en algunos países o ciudades donde ya la haya disponible, pero si es un teléfono que no soporta, su procesador no soporta esa tecnología, no va a aprovechar el el ancho de la banda y va a navegar normal, inclusive va a descargar más rápido la batería porque se va a forzar a tratar de tener una comunicación de ese ancho de banda y va a descargar más la batería. Ahora sí procedemos a explicar el plano de la señal del S3. Es muy sencillo. Todo comienza por una antena, por un conector de la antena. En este caso el conector de la antena es este que estamos viendo acá. Siempre, en la mayoría de los casos, un conector va a tierra directamente, ahí lo podemos analizar. El otro conector está debidamente aterrizado a tierra con algunas bobinas y algunos filtros, lo cual van a ayudar a atenuar y a poder sintonizar la señal y la radiofrecuencia que se necesita que llegue a los módulos correspondientes. Entonces inicia el recorrido pasando acá primero a una bobina que está conectada a tierra, lo cual ya de una aquí esta pista toma continuidad a tierra solo por esta bobina. Recuerden que las bobinas de lado a lado van a tener continuidad, entonces si hay continuidad a tierra va a pasar de una continuidad a tierra, pero la radiofrecuencia está viajando por su línea. Aquí se empezó ya a filtrar la señal, a evitar interferencias, a atenuar las bandas que se necesitan y para poder trabajar con los decibeles necesarios. Recuerden que en el aire hay cantidad de radiofrecuencias, ya pueden ser muchas señales, pero entonces acá se necesitan las especificadas. Entonces vemos un filtro que por eso yo lo coloco con una letra de C en amarillo que indica que no está como esta bobina conectada a tierra, como ya he explicado, solamente para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un teléfono que no enciendan, y como han escuchado muchas veces que he solucionado en el canal, que he visto condensadores en corto con continuidad a tierra. Muchos condensadores que vamos a ver en parte de la radiofrecuencia van a tener continuidad a tierra, y no quiere decir que esa sea la falla porque no encienda o que ese sea el problema porque se descarga rápido, porque muchos condensadores de radiofrecuencia que están ayudando a esas líneas van a ir conectados a tierra debidamente. Acá vemos que debidamente requiere lo que estoy explicando, que no vemos que el condensador tiene un corto a tierra, sino que lleva una bobina que lleva esa continuidad a tierra. El condensador está con un filtro, la señal lo atraviesa él, pasa por este otro lado, tiene otra bobina acá, llega a otra bobina para filtrar la señal, y la señal empieza a viajar hacia un conector coaxial. ¿Qué es un conector coaxial? Anteriormente acá en la ciudad se usaba en las veredas, en los pueblos cercanos, donde la señal era muy débil. Entonces ellos tenían una antena instalada en su casa con un cable coaxial que tenía un conector, levantaban, hay muchos que traen un taponcito en la parte de atrás quitando la tapa, otros no lo traen, sino que hay que destapar todo el teléfono completamente y les adaptan un conector. Entonces ahí conectaban la antena, y ya tenían de nuevo señal un poquito más estable. O sea que cuando se introduce la antena, corta la señal que está recibiendo de la antena interna y recibe la antena externa, la radiofrecuencia que viene de la antena externa. Al pasar por esta antena, por este conector, perdón, al pasar por este conector, vuelve y llega y se encuentra con dos condensadores y una bobina. A veces cuando estos conectores, en este caso este conector es muy grueso, muy grande, muy pocas veces lo he visto desprendido. En otros teléfonos, en los Sony Ericsson, en muchos teléfonos se desprendían y dejaban de pasar la radiofrecuencia, el teléfono quedaba con señal muy baja, a veces no agarraba señal. Entonces era el conector coaxial que él recibe por un lado y deja pasar por el otro lado. Entonces solamente se hacía un jumper y se tenía solución. La radiofrecuencia sigue viajando y llega entonces a la bobina que está debidamente conectada a tierra, sigue por dos condensadores que están filtrando esa señal
y entra por la línea número 14. Entra por la línea número 14 a este duplexor FEN. ¿Qué es un duplexor FEN? Un duplexor FEN es lo mismo que un front-end module, que significa módulo de inicio y de final de la señal. ¿Por qué? Porque acá inicia, está llegando la señal con la radiofrecuencia, está trayendo datos que está capturando en el aire por medio de la antena. ¿Y qué es la antena? Entonces la antena es un conductor eléctrico o sistema de conductores utilizados para generar radiación electromagnética al espacio. Antena de transmisión radia energía electromagnética al espacio. Antena de recepción recogen energía electromagnética del espacio, en este caso la de nuestro celular, y la lleva entonces a un dúplex, a un duplexor, y la misma antena puede usarse ahora por medio de este duplexor, se puede usar para transmitir y para recibir señales. Entonces hay muchos factores que van a intervenir con distorsión, y por eso hay varios filtros y hay varias bobinas ayudando a atenuar y ayudando a poder filtrar esa señal y llegue con un menor ruido, llegue poder ayudar a que no tenga pérdidas de potencia. Acá entonces llega por la línea 14 a este duplexor, ya sabemos, puede recibir y transmite por la misma línea. Se llega a la información que está viniendo de las celdas, ya lo miramos, fue muy un poquito general, porque ya es mucha la investigación que tiene que ver con las telecomunicaciones, inclusive es una ingeniería muy extensa también. Entonces fue algo muy general que les va a dejar un poquito más claro para que entiendan esto. Al llegar acá, este duplexor se va a encargar, como dice la palabra ahí, duplicar la señal. ¿Cómo así que la duplica? Entonces va a servir de transmisor y va a servir de receiver, de recibir, recibe y transmite. Por ejemplo, en estas líneas están las líneas TX-RX. Comenzamos con la banda 900. La banda 900, él recibe una fuerte señal. Este circuito está configurado para que evalúe qué banda está llegando. Él hace una evaluación de los megahertz que están llegando, la frecuencia, y dice, automáticamente sabe si es la 900 y configura el teléfono para que trabaje en la 900. Si salió una ciudad y agarró 1900, soltó la 900 y automáticamente seleccionó la 1900 porque es la que le está llegando con más potencia. Así sucesivamente. Se apagó y lo prendimos en otro país, se evalúa qué bandas hay disponibles, qué operadores, y nos envía una información de qué operadores podemos activar, y así funciona esto con estas bandas. Este duplexor es multibanda. ¿Qué significa multibanda? Trabaja 900, 1900, 1800, 850 y 2100. ¿Por qué lo hacen así si en mi país no tiene todas esas bandas? Para poder abarcar el mayor comercio posible, la mayor totalidad de países y de ciudades donde haya disponibilidad para poder proceder un teléfono móvil. Entonces la señal 900 empieza a viajar por la línea 20, se empieza a transmitir. Por acá todavía va una sola línea, está la línea de transmisión y la línea de recepción, pero ya está dividida. ¿Por qué está dividida? Porque tomó todo lo que viene en un paquete y lo está dividiendo en 5 paquetes. De aquí empieza a viajar la señal hacia el F100, que el F100 es un filtro duplexor SAW. Ya sabemos qué es SAW y tiene especificadas las frecuencias para las cuales va a trabajar. En este caso, llegan todas las líneas, salen la 900 por la
pista número 20, la 1900, 1800, 2100 y 850. Llegan a ese filtro duplesor y acá sucede algo. Él recibe las líneas que vienen con RX y TX. RX es que recibe datos y TX transmite datos. Vamos a explicar una para que entiendan todas. La 900 la envía hacia esta línea de acá y el filtro toma y divide la RX, la 900 RX, la que se está recibiendo. Ahí está recibiendo toda la información de la red, de la celda, de la antena. Está enviando todo. Si estamos hablando con una persona, estoy recibiendo voz, viene y recibe la voz, la procesa por acá, por la antena, llega a este duplesor. El duplesor agarra lo que es RX, lo que se está recibiendo, lo envía al filtro. El filtro toma, divide divide para poder tener comunicación con el IC Transceiver, con el que se va a encargar de gestionar la señal y todos los datos, los paquetes que están viniendo encriptados en esa señal. Entonces, ya divide dos, por decirlo así, 900 negativo y 900 positivo, porque todo lo que ya es digital se trabaja con dos líneas. Entonces, se recibe y se le envía al transceiver. El transceiver toma esa información, la envía, puede hacer dos cosas: enviar cierta información al procesador de llamadas, al cal procesador o procesador de llamadas. El procesador de llamadas toma esa información ya que le está enviando el transceiver y alguna información la envía hacia el procesador principal de aplicaciones, o algunas las gestiona él mismo. Entonces, aquí nuestra voz o la voz que estamos recibiendo llega acá en forma de radiofrecuencia. Llega al módulo, el módulo toma la radiofrecuencia, hace un switch, la envía todavía aquí a este filtro. El filtro de radiofrecuencia toma y la envía al transceiver. Cuando llega al transceiver, sufre un cambio y ya deja de ser señales de radiofrecuencia y se convierte en señales digitales. Él examina lo que está llegando y se lo envía al procesador de llamada. El procesador de llamadas toma esa información ya digital y se la envía al procesador, y el procesador le envía al code de audio nuestra voz ya digital. El code la vuelve y la decodifica, pero no la va a convertir a radiofrecuencia, sino en señal análoga para que la podamos escuchar. Luego sucede lo diferente: estamos hablando y queremos que nuestra voz llegue al otro compañero que estamos hablando con él. Lo toma el micrófono, envía esa señal al code de audio. El code de audio toma la señal y se la envía al procesador de llamadas. El procesador de llamadas la convierte y la envía la procesa, la envía entonces hacia el transceiver. El transceiver se la entrega ahora, no se la va a entregar al mismo filtro, sino que ahora, si estamos usando la misma 850, vamos a decir, entonces ahora la recibe y la envía por estas líneas de acá, por las líneas que tienen que ver con banda alta y banda baja, low band, LB, y hit band, banda alta y banda baja. Entonces, al recibir esa señal que viene de allá, la envía al multiband power amplificador módulo amplificador de potencia multibanda. ¿Por qué es multibanda? Porque ya no es tribanda ni cuatribanda, sino que tiene múltiples bandas para trabajar en diferentes países. La información que viene alta, ya dependiendo si son bandas altas o son bandas bajas, o bandas de baja potencia o bandas de alta potencia. Entonces,
el amplificador de potencia toma la señal que viene y la envía ahora hacia el módulo de TX. Aquí vemos el módulo de TX. Aquí vemos que el amplificador de potencia tomó la señal. Si está configurado por banda baja, lo envía por la banda baja que vemos acá, 3G LVTX, y lo envía hacia este módulo. Este módulo saca la señal y acá vuelve y todo retorna. Este es el IC de radiofrecuencia, es un switch. Envía la señal de nuevo al duplesor, a este filtro duplesor, y el duplesor ahora puede hacer dos cosas. Está recibiendo la voz que nos están enviando y está agarrando la voz que estamos generando y la está enviando hacia de nuevo a donde dijimos que finaliza y termina toda la señal de radiofrecuencia. Él la toma y la envía de nuevo a la antena, y la antena la envía a la celda, y la celda la envía entonces a sus módulos de configuración que están en la estación base, y así se completa todo el procedimiento. Entonces este sería el funcionamiento y el recorrido dependiendo la banda. ¿Y qué es hit band y low band? Hit band pues son las bandas altas que comprenden la 1900 y la 1800, y la low band en GSM o banda baja es la de 850 y 900. Como vemos acá, el transceiver, el IC, envía señales digitales de banda alta o banda baja. Ya este módulo se encarga de informar hacia el duplesor FEN, donde inicia y finaliza la señal, si va a utilizar cuál de las dos. Si es 3G, va a utilizar entonces las líneas de 3G, si es una banda alta de 3G o una banda baja de 3G, y si es una de 2G, entonces las envía por la 15 y por la 19 directamente hacia el duplesor FEN. Así entonces podemos comprender cómo funciona lo que tiene que ver con la conmutación. Este circuito que ustedes están viendo acá, este filtro duplesor SAW, estas son las bases donde va soldado, pero su interior, debajo de una tapita que trae en fibra, eso para evitar interferencias, y eso vamos a encontrar cada uno de estos son los filtros de las señales. Aquí es donde vemos cada uno de ellos hacia dónde sale. Se recibe por debajo está soldado, tiene cada uno de estos punticos donde hace contacto con cada uno de estos filtros. Cada uno de estos filtros, como ustedes ven, reciben como estamos viendo acá, recibe una línea que está enviando, que viene de la antena, sube al filtro, y el filtro viene y transforma esto, le envía dos de recepción, dos líneas de recepción en cada filtro, y una de transmisión que sale por la parte de atrás, como lo vemos acá. Por la parte de atrás sale una de TX. Acá es donde yo les digo que no se pueden confundir cerca a esta área, probar condensadores, porque algunos de ellos van a dar continuidad a tierra. Muchos de ellos, de los que están acá, que tienen que ver con radiofrecuencia, van a dar continuidad a tierra. Pero esto necesita también voltaje para funcionar. Sin voltaje no funcionaría. ¿Cuáles serían los voltajes principales? Entonces los vamos a analizar. Va a haber un voltaje 1.8 en el primer circuito que miramos, que viene desde el procesador de llamadas, que tiene internamente un LDO. Tiene varios LDO y varios convertidores de CS. Entre ellos, desde acá sale un voltaje llamado CPBSD 2.8 de CD2 de 1.8 voltios. Aquí vemos que lo alimenta. Si no llega ese voltaje, él no va a ser capaz de activarse. Llega otro voltaje de la misma línea, o sea, de acá ya hay continuidad. Si ya no tiene este voltaje, yo tengo un problema de señal, no me quiere ni recibir ni enviar datos ni señal,
Entonces verifico el email, asterisco numeral 06 numeral, busco en Google consulta email de mi país, del país donde estemos. Por ejemplo, acá yo en Google coloco consulta email, me sale una página donde puedo consultar la identificación de mi teléfono para ver si está reportado. Si no está reportado, entonces un problema interno. Si ahí aparece reportado por robo, por pérdida, por no registro, ya no es nada del teléfono, ya tengo que irme a hacer alguna configuración. Ya sería mirar qué requisitos me piden para volver a registrarlo. El otro voltaje de 1.8 entonces también alimenta aquí a otro circuito. Este circuito es un convertidor DC-DC. Este convertidor está acá para enviarle voltajes al amplificador de potencia, al módulo amplificador de potencia. Aquí podemos analizar que este voltaje que estamos viendo acá es un voltaje alto que llega a esta línea que está acá. Todas las líneas que tienen una línea de B son líneas que vienen directamente de la bed battery, de la línea positiva de la batería. Entonces mire lo que pasa si uno de ellos está en corto. Si un condensador de la señal está en corto, ya el teléfono no encendería. ¿Por qué? Porque pone a tierra la línea positiva principal del teléfono. Entonces todas estas líneas que están con rojo y tienen una B tienen continuidad directamente al pin de la batería. Si no les llega ese voltaje alto, ellos no van a funcionar. Lo lleva el FEN, el duplesor FEN, lo lleva el IC de radiofrecuencia en la pista 14, lo lleva el amplificador de potencia OPA en la línea 24 y estos dos condensadores y en la línea 13, y lo lleva esta línea de acá que es un IC convertidor DC-DC que tiene relación con todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, con todos los voltajes que están siendo convertidos para hacer funcionar este sistema. Entonces acá vemos, por ejemplo, que este voltaje 1.8 es administrado también por este convertidor DC-DC. Este convertidor DC-DC, acá vemos que todas las bobinas que tiene son salidas de voltaje. Esta bobina tiene una salida de voltaje, este circuito de acá tiene una salida de voltaje, estas bobinas de acá tienen salidas de voltaje, esta bobina de acá tiene salida de voltaje y este condensador de acá tiene salida de voltaje, que es el que estamos mirando acá. Aquí coloqué los voltajes que deben de estar más o menos en cada una de las bobinas el teléfono encendido, lo cual si no llega a salir ese voltaje, yo reviso si el condensador está a tierra. Si no está a tierra y si una bobina de ellas tiene continuidad, entonces el IC es el que está fallando. Si una bobina no tiene continuidad, si el voltaje llega acá pero no pasa al otro lado, esa es la falla, no le está entrando voltaje, y como no le está entrando voltaje tampoco los está sacando. Entonces al no sacarlos, la bobina muy probablemente está dañada. Por eso siempre que vemos bobinas y están siendo alimentando algunos IC, entonces siempre las van a mandar a revisar, porque si pierden la continuidad el voltaje no pasaría al IC. El IC, hay unas líneas como las que nosotros explicamos cuando estábamos viendo lo que tiene que ver con bus de datos. Ya sabemos que los bus de datos comprenden siempre una línea de sincronización, una línea de datos. En este caso es una línea selectora de esclavo. Hay un máster que es el IC Transceiver, es el máster, es el que controla estos tres IC, controla al duplesor FEN, controla al amplificador de potencia y controla a este convertidor DC-DC. ¿Cómo lo hace? Por las líneas que están acá. Por la línea SS, es la línea de selección de esclavo. Ella determina con un cierto voltaje que envía a cada uno de ellos a cuál le va a extraer información y a cuál le va a enviar una orden. Todos le envían datos y pueden ser al mismo tiempo, y él puede comprender todos los datos. Hay unas líneas de sincronización en cada uno de ellos,
En cada uno de ellos hay una línea de sincronización para trabajar a la misma frecuencia, al mismo pulso, al mismo ritmo. Y si llegara, por ejemplo, a fallar alguno, si llegara a fallar todos tres quedarían totalmente inservibles porque no les enviaría información por ningún sector. Entonces, cuando tengamos problemas de señal, lo primero que vamos a revisar es todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, la recepción y transmisión de voltaje. Ya hay una línea que es muy importante, el procesador de llamadas. También es muy delicado al calor que se puede aplicar cuando cambiamos el pin de carga. Tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que protegerla o dar calor siempre hacia afuera para que el calor no se concentre hacia adentro, hacia componentes importantes. El procesador de llamadas es vital para que pueda tener identificación y pueda tener aceptación por la red. El teléfono es el que se encarga de todo lo que se recibe y se transmite en cuanto a radiofrecuencia y ante a comunicación al exterior por medio de la antena. En cuanto a lo que tiene que ver con llamadas y con datos de la red, aquí hay otro circuito que alimenta otro convertidor de CS más sencillo, que recibe una señal de encendido desde el amplificador de potencia. Él recibe una señal acá y la envía un voltaje que sale activado por esta bobina, sale por la B3, sale activado y alimenta también al amplificador. Entonces el amplificador tiene tres voltajes, uno por esta línea, otro por esta línea y otro por esta otra línea. Voltajes importantes que deberían de ser analizados. Aquí estamos viendo entonces un segundo conector de antena de señal, que es algo nuevo en los cursos que hemos visto, porque los otros teléfonos, aunque en los BlackBerry veíamos que en el mismo conector de la antena se traía 3 contactos cuando era para 3G y 2G, y cuando simplemente era 2G solo traía 2 contactos, pero en este caso vemos un módulo completo con algunos circuitos interesantes. Entonces vamos a mirar para qué sirve. Entonces esta antena es una antena de diversidad. Son interruptores que se utilizan para conectar una antena celular secundaria o la diversidad. Diversidad de antenas son bastante comunes en las aplicaciones de tarjetas de datos y están creciendo en popularidad para el uso de los teléfonos inteligentes, especialmente para los sistemas basados en datos tales como LTE. Diversidad de antenas es un método de transmisión usando más de una antena a recibir o transmitir señal a lo largo de diferentes trayectorias de propagación para compensar interferencias de trayectoria múltiples. Debido a los efectos de interferencia de propagación por trayectos múltiples entre nodos de la red, recibir intensidad de la señal puede variar fuertemente, inclusive para los pequeños cambios de las condiciones de propagación que afectan a la calidad del enlace. Estos efectos pueden resultar en la decoloración, en un aumento de la planta de error o pérdida de la conexión entre dispositivos. La aplicación de las técnicas de transmisión de la antena de diversidad en tales situaciones mejora la fiabilidad de una conexión de radiofrecuencia entre nodos de red. El plano del i9505 es muy similar en el mismo funcionamiento, no cambia en nada. Lo único que vamos a ver diferente es que como este está dotado de LTE, el i9505 tiene un transceiver dotado con LTE, con 4G y con todas las demás anteriores. Inclusive el mismo IC es el encargado de lo que es relacionado con el GPS, que lo habíamos ya visto. Todo comienza de la misma manera. Vamos a ver que en este caso la antena está en este conector. Inicia del punto del medio, es la parte positiva de la antena, la parte interna de la antena, la parte de afuera es la base que va a tierra. Aquí conecta el cable de la antena y empieza el recorrido. Pasa por el conector coaxial, ya sabemos qué es. Luego empieza entonces a hacer su recorrido hacia el duplexor FEIN. Acá inicia y termina la señal. Todo se transmite y se recibe primero por este circuito IC, muy importante
En el caso tal de que tengamos una falla de señal que no hemos podido reparar y que nadie ha podido reparar por medio de software, nosotros tenemos acá todas las líneas completas de cómo funciona, cómo se divide, para dónde toma, quién lo administra y qué hace cada una de las líneas, lo cual les sirve a los colegas que les gusta poder ensayar con jumper y puentes, ya sabiendo qué banda es la que opera en su ciudad. Pueden practicar algunos jumper y van a poder dar solución en caso tal de que haya un PA dañado o un duplesor de estos. Recuerden que les he enseñado en los otros cursos anteriores de BlackBerry cómo hacer jumper a los PA. Simplemente sería practicar con qué jumper nos puede funcionar en cada uno de los países y ciudades diferentes. Habrá tiempo después, cuando terminemos el curso y nos desocupemos de algunas cosas, practicar unos puentes y algunas cosas alternativas. Todo empieza por el pin 16 del duplesor. Ya sabemos que el duplesor, en este caso, como toda la estructura está dotada de LTE, también va a necesitar un duplesor dotado para poder dividir la señal y para poder tener comunicación con los diferentes circuitos correspondientes a esta nueva tecnología agregada en este teléfono. Este sí soporta todo el ancho de banda que hay ya en países funcionando, y en algunas ciudades ya hay cobertura acá en Colombia, pero sin embargo no hay para todas las ciudades esa cobertura que sea real. Pueden decir que existe, pero sería lo mismo navegar en 3G que en LTE en algunas ciudades, y va a consumir más energía y vamos a estar navegando a la misma velocidad. Hasta que no haya un soporte potente para que el teléfono pueda enlazar una comunicación, no valdrá la pena tener activado esa red o tenerla seleccionada para que nos conectemos a ella. Cuando llega la señal que estamos recibiendo de la antena, acá surge todo lo que ya sabemos. Ya como hay otras bandas, entonces se van a dividir para aquellas bandas. Aquí este duplesor de una me toma la señal y me la divide directamente y se la envía al procesador, al IC Transceiver U300. Aquí vemos que el de una recibe dos líneas, la 900 de una. El duplesor toma una línea que está llegando a la antena, la divide en dos líneas de RX y se las envía a él. Igual con la 850, aquí podemos ver cada una de ellas qué significa. La 1800 y 1900, que también recibe el nombre de PSC y DCS. PCS y DCS recibe el nombre, la 1800 de DCS y la 1900 de PCS. También recibe ese nombre como 1800 y 1900. Acá está la LTE banda 1, la WCDMA 2100, que es 3G, y acá vemos la otra de transmisión y recepción TRX de LTE banda 7. Aquí vemos cómo se dividen cada una de ellas, y pasan Transceiver. Luego el Transceiver toma cada una de ellas, de las líneas que está enviando el procesador de llamadas. El procesador de llamadas es este, porque recuerden que entre el procesador y el procesador de llamadas hay una comunicación para lo que tiene que ver con las etapas de la señal. Por ejemplo, vamos aquí a buscar las etapas que tiene el teléfono. Acá están las etapas que tiene el teléfono i9505 para poder recibir la señal. Hay una antena principal llamada Mainland, está el FEN, el duplesor FEN, toma todas las señales y las envía al Transceiver. El Transceiver es el WTR1605L. Aquí vemos cada una de las líneas que nos indican que salen desde el duplesor y entran al Transceiver. Hay una antena de diversidad
que ya sabemos para qué sirve y lleva todas las líneas hacia el transceiver. Acá cabe aclarar algo, si ustedes pueden ver, solo indican las flechas que vienen hacia el transceiver, lo cual nos puede indicar que solo sirven para recibir información, pero que todo se va a transmitir por la antena principal. Nos puede ayudar eso a aclarar un poquito las dudas que nos pudo haber dejado esa segunda antena. Aquí vemos que ahora ya se recibió todo. Aquí hay un duplexor para la banda 7 de transmisión. Vemos un amplificador para la LTE banda 7. Acá vemos otro amplificador de potencia para la banda 20 de LTE. Aquí hay unos filtros que salen desde el transceiver llevando esa información, y por acá, por esta misma línea, se recibe y se envía información entre ellos. Las líneas ya que salen de acá son líneas de transmisión. Todas las que son TX son líneas de transmisión que se van a subir a la antena y van a llegar a la celda y a las estaciones bases. Podemos ver que acá está la low band, la banda baja de GSM, y la banda alta de GSM. Está la banda alta de 3G y la banda baja de 3G, y acá sale la banda LTE. Y así cumple todo el procedimiento. Ya después del transceiver se envía información. Sabemos que el transceiver tiene incorporado un GPS, por eso dentro del módulo aparece el cuadro del GPS. Se comparte información con el procesador de llamadas, y el procesador de llamadas tiene un CPMIC, un administrador de voltaje para él, y de acá envía al procesador. Entonces así de fácil es poder saber las etapas que vemos en el plano. Ahora sí podemos analizar todo lo que nos decía. Aquí vemos el duplexor SAW para la LTE. Vemos el IC Power amplificador de la LTE banda 7. Yo tengo un problema, digamos que no me navega en LTE, pero en las demás sí voy a revisar el amplificador, todo lo que tiene relacionado con él, todo lo que tiene relacionado con la banda LTE. Aquí podemos analizar que esta línea es la línea de transmisión de la banda LTE, la banda de transmisión. Luego desde el transceiver salen unas líneas ya con las líneas de transmisión. Acá el duplexor le entrega las líneas RX de recepción, ahora envía las de transmisión, cada una correspondiente a su color. La 850 sale con dos funciones, puede ser la línea B5 y puede ser la línea B8, banda 5 y banda 8, determinando lo que quiera hacer el transceiver con esa línea. La línea verde es la línea LTE de banda 1 y sale acá un filtro SAW. Ya conocemos este filtro, recibe por la 1, sale por la 4 y llega entonces hasta el amplificador de potencia. Este es el amplificador, el PA comúnmente como lo conocemos. Recibe entonces por la línea 2, esa línea que está llegando. El amplificador toma y envía, en pocas palabras ayuda a enviar esa de nuevo con toda la potencia que se requiere para que la antena pueda transmitir eso a la celda, que pueda transmitirlo a la estación base. Entonces sale por la línea B, sale por la línea 34 con un nombre o una asignación de banda 3 cuando se quiera usar la línea LTE. Siempre las líneas que son ya, por ejemplo la LTE, la 4G, son líneas que usan varias fases de las otras bandas. Entonces por eso podemos ver que ahorita cuando usted pueda destapar el plano, puede abrir el plano, el esquemático, y usted encuentre, puede ver relación entre varias bandas. Por ejemplo, si falla una, lo mandan a revisar lo mismo de la otra, porque usan los mismos canales y a veces usan hasta múltiples canales para poder dar la máxima capacidad a la que se supone que deben de trabajar. Entonces así es el mismo recorrido. Yo creo que ya esto lo hemos entendido. Cada color es cada banda.
aquí lo pude explicar mejor. Acá también dice cada una de ellas a qué se refiere. Esta es la GSM HB, la transmisión de la línea de banda alta de GSM. Aquí vemos que es la misma 2G. Aquí vemos la 3G low band, vemos la 3G hit band, y acá vemos una serie de filtros. Vemos otro filtro SAW. Acá vemos el power amplificador de la LTE banda 20. Y acá vemos lo mismo que hemos analizado. Hay una línea bed battery que va a alimentar. Este es un ICDC convertidor. Ya lo conocemos y lo conocen mejor los que estudian el curso de tablets, porque saben que hay una línea de encendido, que por la línea de encendido tiene que llegar un voltaje para él poder funcionar. Apenas le llega una orden de encendido que la está recibiendo desde el procesador de llamadas, entonces activa ese voltaje, sale por la bobina y empieza a alimentar el amplificador de potencia. El amplificador de potencia recibe este voltaje desde esta línea, después de esta bobina. El IC recibe un voltaje directamente de la batería, el pin positivo de la batería. Del pin positivo llega acá a esta línea de la bobina, sale el voltaje y llega al amplificador de potencia. Esta línea que ven acá, BED, no es que venga de acá después de la bobina. Esto es un voltaje ya convertido por este IC. Esta línea BED significa que viene de la línea BED battery directamente al pin positivo de la batería, igual que esta que vemos acá también. Esta línea que vemos acá de la banda LTE, le hice una flecha para no saturar tantas líneas, pero de acá esta flecha la recibe esta otra flecha bajando y entra al IC amplificador de potencia de la línea LTE de la banda 7. Así funciona todo lo que tiene que ver. Acá hay unos voltajes que tenemos que revisar. Estos voltajes me indican si él está llegando ese voltaje, y si no llegara el voltaje y los condensadores están bien, muy probablemente el IC transceiver no está respondiendo y hay que tratar de cambiarlo o hacerle revaluing. Aquí vemos la antena de diversidad, que también puede tener relación también con la antena de GNSS. Este teléfono está integrado también con la antena GLONASS, Sistema Global de Navegación por Satélite, muy parecido al GPS, y en conjunto, pues según las especificaciones que se dan de esto, es para tener una mejor precisión, una mayor exactitud con la ubicación y una respuesta muy rápida en cuanto a ayudar también al GPS a poder darnos una ubicación precisa. Esta antena, que ya sabemos que la antena de diversidad, está para ayudar a lo que tiene que ver con recibir informaciones. Inclusive se puede decir que recibe desde otra celda, desde otra antena, lo cual le va a dar una prioridad más alta al teléfono que pueda dotar de estas antenas, ya que la recepción va a ser mejor. No tanto digamos que nos va a mostrar más señal, sino que el flujo que estamos recibiendo va a ser más rápido, va a ser mayor. Aquí vemos que el U400 es el IC Power Supervisor. Este U400, cuando vemos el plano, nos indica que es uno que envía voltajes hacia los diferentes circuitos de radiofrecuencia. Entonces, muchas veces si tenemos todo bien, se ve todo normal, pero algunos voltajes no están respondiendo de la línea, entonces se puede decir que el IC Supervisor de voltaje de radiofrecuencia está fallando. Este es el oscilador. Sin este oscilador queda muerto todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia. Ya miramos lo que pasa cuando un oscilador no funciona en la clase de Wi-Fi, creo que fue que la vimos, cuando no recibe voltaje o si está dañado, y muchas veces nunca le prestamos atención a los osciladores, y son los que a veces cuando un teléfono no enciende también puede ser un oscilador que esté fallando. Simplemente como ellos resuenan a cierta frecuencia, dentro traen unos materiales, en la mayoría de casos
es cristal de cuarzo, entonces son a veces muy frágiles y se pueden dañar por un golpe fuerte. Aquí entonces está todo especificado, cómo funciona, qué vamos a nosotros revisar, qué etapas vamos a tener en cuenta para poder dar solución en caso tal de que tengamos una eventualidad de una falla. Primero, siempre vamos a revisar la antena. La mayoría de los casos es fallas de antena. Simplemente conectamos, desconectamos, volvemos a probar, miramos que esté bien el cable de la antena. Hemos hecho pruebas y desconectando esto sin tenerlo en cuenta, la señal que vamos a recibir va a ser igual. En cambio, cuando desconectamos esta y así esté conectada esta, la señal va a ser pobre, inclusive puede ser nula, porque la antena principal, la main, es esta antena. Entonces vamos a tener eso presente. Inclusive si este circuito fallara, el teléfono va a funcionar perfectamente en cuanto a que va a recibir. Ya sabemos que esto lo están implementando ahora los nuevos teléfonos para poder darle una mejor cobertura, una mejor rapidez. Terminamos ya de explicar, ya esto se nos hizo familiar lo de cuanto a radiofrecuencia solo con ver esos dos modelos. Sin embargo, voy a explicar acá rápidamente que vamos a encontrar lo mismo en el i9500, a diferencia que este no tiene LTE, no navega a 4G. Aquí podemos analizar que hace el mismo recorrido la antena. Va a llegar aquí a un conector de cable de la antena, pasa al conector coaxial, ya sabemos qué es, pasa a un acoplador direccional. El acoplador direccional entonces toma aquí la señal que está siendo filtrada por esa bobina y por este condensador que está acá en serie, entra al pin número 4 y sale por el pin número 6 y entra al número 13 de el filtro o el duplexor FEM. Aquí se produce el inicio y el final de la señal de las ondas de radiofrecuencia, ya sea para transmitirse o para recibir lo que viene de la antena. Pasa lo mismo que ya miramos, el duplexor toma la señal, duplica cada una de ellas, la selecciona. Aquí adentro hay un interruptor que dependiendo de la potencia selecciona esta, lo que internamente con los cálculos que hace de potencia de lo que recibe puede determinar qué banda hay disponible y seleccionarla automáticamente si está automático. Si nosotros tenemos el teléfono manual, nos tocaría a nosotros designarle a cuál queremos conectarnos. Recibe entonces ya otro IC de Transceiver, el PMB 5745, el U3 en el plano, el U103 perdón, en el plano. Ya sabemos su función. De acá entonces salen por la línea, sale una línea low band, sale una línea hit band para llegarle al IC Power, amplificación de potencia. Recuerden que para transmitir necesita un amplificador de potencia porque necesita que esto salga y la celda lo pueda captar. Recuerden que hay una comunicación entre nuestro celular y la red o la estación base a la cual nos está enviando información y a la cual nosotros necesitamos enviarle respuesta. Para que eso llegue de donde estamos a 2-3 cuadras de donde estamos conectados, necesita una amplificación bastante potente para poder hacer la comunicación, para poder enlazarse. Entonces para eso está este circuito. Por eso en todos los teléfonos, en todos los casos, todo amplificador de señal siempre tiene un voltaje alto. En todos los casos que he mirado y hemos estudiado a través de los cursos, hemos visto que siempre reciben un voltaje directamente la batería, y aquí lo vemos, no es la excepción. Por la línea 18 estamos mirando que tiene una línea de base battery que alimenta el amplificador de potencia o el PA,
Muchas veces, a veces los condensadores quedan en corto y queda en corto toda la board. A veces no se solda bien el amplificador de potencia y se corre y se unen las partes negativas con las partes de las líneas importantes y queda en corto el teléfono. También se puede apagar por eso. También puede dejar de funcionar si un filtro de esto está a tierra y no le llega el voltaje requerido. Recuerden que ellos tienen unos voltajes de trabajo y si el voltaje es inferior a eso, muy probablemente puede determinar que hasta la batería está baja y no va a activar la señal. Aquí vemos que hay unos voltajes. En este caso este plano sí nos especifica algo importante, y es que para la 2G necesita un voltaje directo de la batería que es similar al que esté. Si hay 3.7 hasta 4.2 pueden haber acá. El de la 3G necesita un voltaje menor, necesita un voltaje que viene desde este convertidor. Este voltaje puede estar en un rango de 1.8 a 2.8 voltios aproximadamente. Ya sabemos cómo funciona. Recibe una señal de encendido. La señal de encendido se la envía al mismo amplificador por la línea 20. Le envía una señal de encendido y entonces empieza a correr este voltaje y a llegar a la línea 7 y 8, dependiendo lo que se esté exigiendo en ese momento. Si está determinando que es la línea 3G la que necesita voltaje, por acá le envía la información. Si es la 2G, directamente le está llegando, apenas enciende el teléfono, le está llegando ese voltaje a sus pines. Ya sabemos que todo lo que es de recepción pasa del duplexor hacia el transceiver. Todo lo que es de transmisión sale del transceiver, pasa al amplificador de potencia, luego se lo entrega al duplexor y el duplexor se encarga de empaquetar esa información y enviarla con radiofrecuencia de nuevo al filtro, al acoplador direccional, y el acoplador pasa directamente a la antena. El duplexor también necesita un voltaje alto y está llegando desde el mismo pin positivo de la batería, llega a esta bobina. Si esta bobina no está dañada, no está pasando voltaje directo de aquí a acá, entonces no va a tener señal el teléfono. El transceiver también necesita un voltaje que viene de la línea positiva. Lo vemos acá, que viene desde el mismo pin positivo de la batería, llega a esta bobina y tiene que pasar al otro lado para entrar al transceiver. Aquí vemos la antena de diversidad, vemos que llega acá, llega a este también, a este FEN, a este duplexor FEN, recibe la radiofrecuencia por acá, se la entrega al duplexor por esta línea. También tiene una línea de voltaje que llega, o tiene una línea de comunicación y de voltaje que está por esta misma línea. Acá podemos analizar que hay en el mismo circuito de CDC hay una línea que le envía información al transceiver de que se ha seleccionado la línea 3G, y entonces todo empieza a encapsularse por esa función, empieza a haber un procedimiento. Y tenemos el plano acá donde vamos a tener, en este caso, cuando tiene problemas de señal, sí tenemos bastantes cosas que nos indique el plano, ya que hay bastantes, casi la mayoría del plano va destinado a todo lo que tiene que ver con la señal. Por ejemplo, arranca desde acá a decir que cuando tengamos una falla en la señal en la banda 1800 hay que revisar. Entonces mire lo que nos indica que hay que revisar. Hay que revisar que en el C136 estén llegando la línea que viene desde los conectores de la antena. Acá dice que menos 65 decibeles. Aquí podemos ver que el C166 se los marqué para que aprendan esto y les ayude en los otros planos o cualquier teléfono que les llegue, ustedes poder descifrar ustedes mismos la falla.
Aquí nos dice que chequear o resoldar el RF100, que es el conector de la antena, la L111 y el C136, que sería entonces que sería aquí el C136, que viene la antena y la bobina. Luego dice que chequear el F100 en el pin número 6. El F100 en el pin número 6. Y acá entonces sí, en el pin número 6, perdón, acá. El F100 en el pin número 6, ahí lo vemos que está bien, que sale hacia el pin número 13. Entonces ahí vamos en orden. Seguimos sin solucionar porque ya resoldamos o lo cambiamos y no tenemos respuesta. Entonces nos dice que chequear el voltaje que debe llegar de la línea bed battery en el condensador C166. Condensador C166, acá lo vemos. Debe llegar el voltaje de la línea positiva, ahí lo vemos. Si no llega, entonces tendríamos que hacer un jumper o revisar esa bobina que no esté fallando. Si tiene un corto, entonces revisar que no sea el condensador que esté a tierra. Cambiar o resoldar esos dos componentes que ya dijimos. Chequear componentes y soldar, revisar las soldaduras que estén, el estado de las soldaduras del F101 que estén ok. Entonces nos indica que revisemos el F101, ahí lo tenemos, que todas sus soldaduras estén bien. Luego nos indica que tenemos que revisar en el pin 25 y 26. En el pin 25 y 26, acá vemos en la línea como nos está dando la solución de la 1800, el pin 25 y 26 tiene que ver con la banda de 1800. Después pasamos al otro, ahí ya nos dice que hay que chequear una serie de voltajes, que en todos los cajos de señal siempre los van a enviar a revisar eso, entonces se los marqué todos. La L105, entonces nos dice que la L105 hay que revisarle un voltaje que es igual al de la línea bed battery, el que hay en el pin positivo de la batería. Luego revisar el C120 y C127 que tengan un voltaje de 2.5 voltios. C115 y C120, que es este. Y así sucesivamente se los dejé todos marcados para que puedan guiarse. Luego dice que si todos los voltajes están bien, hay que revisar el oscilador, que en el pin 4 los que tienen osciloscopio y lo saben manejar, en el pin número 4 tienen que marcar 26 MHz. En el pin número 4 sería este, con todos sus accesorios conectados, y acá nos debería de tomar esa lectura el teléfono estando encendido. Si todo está ok, entonces hay que resoldar o cambiar el U300. El U300 entonces ya es el procesador de llamadas. Y así sucesivamente, ya ahí muestra los planos, todo lo que hemos mirado. Y nos envía entonces acá ya cuando tengamos en WCMA banda 1, que tiene que ver con lo de 3G, la recesión no esté ocurriendo. Entonces acá podemos mirar que hay un problema en caso tal de que nosotros podamos enviar una llamada pero no nos entren las llamadas después de descartar software. Y si es un problema de la frecuencia de la banda, tenemos que revisar todo esto, lo mismo que ya nos miramos anteriormente. Lo único que aquí ya nos manda a revisar es que revisemos entonces lo que tiene que ver con la banda que estamos revisando, y nos manda que revisemos el pin 21 y el pin 22. El pin 21 y el pin 22. Esa es la que tiene que ver con la 2100. Así sucesivamente vamos a revisar cada uno, y casi que todo el plano lo dedica a todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, lo cual nos es importante, ya que podemos tener las pautas aquí y ya con el plano ya lo tenemos desenglosado completamente para saber cómo funciona todo esto.
En el S4 la antena, ya saben que el cable de la antena que conecta acá está en el pin de carga, en el flex de carga, aquí lo vemos. Está debidamente aterrizado a tierra y recibe la señal por la antena, por este conector. Así entonces sería lo que tiene que ver correspondiente. Ya para verificar un email y saber si está reportado, yo coloco en Google consulta email. Ya yo creo que debe salir en su país. Acá por ejemplo podemos revisar en este. Vamos aquí a colocar un ejemplo, un email aquí al azar. Recuerden que todos los números de email tienen 15 dígitos. Y acá nos va a salir el estado del email, el que estemos ingresando. Aquí colocamos esta validación para poder saber. Y acá dice que el email no se encuentra registrado en la base de datos negativa, o sea que está bien este email. Así verificaremos, porque si tenemos problemas de señal nos podemos desarmar el teléfono y simplemente es que acá aparezca que está reportado, que no está registrado en la red, bloqueo por no registro. Entonces nunca nos va a autenticar las llamadas y nunca vamos a tener aceptación en la red GSM a la cual estamos ingresando la SIM card. Y aquí un ejemplo de los voltajes que tienen que haber en las líneas del S3. Entonces aquí va a haber un voltaje de 1.8 siempre y cuando el teléfono esté encendido, ya tenga su SIM card y esté no esté en ahorro de energía, porque ahí, como vimos, cuando está en ahorro de energía no tiene este voltaje. Este voltaje es el que le va a permitir al amplificador ser administrado por el transceiver. Recuerden que hay unas líneas que tienen que ver con el máster y el esclavo, y una línea de datos y una de sincronización con la cual comparten entre ellos tres información. Entonces si ese voltaje no está ahí o ese condensador está en corto, este circuito se quedará sin administración de datos desde lo que tiene que ver con el transceiver. Aquí está en ahorro de energía, apenas lo desbloqueo. Vamos a desbloquearlo. Debe encender. Ahí vemos, está el voltaje. Y ahora sigue el voltaje alto, que es el voltaje similar al que está en la batería. Ahí lo vemos en estos dos condensadores, tiene que estar. Aquí en la parte de abajo también tiene que estar. Aquí en esta bobina tiene que estar. Tiene que pasar al otro lado, llegar al condensador, entrar al IC. Y acá está otro voltaje importante, que es el 1.8. Es un voltaje que está ahí y que va arriba hacia el duplexor FEN. Este que está acá recibe un voltaje por estas líneas de 1.8, y ese voltaje, si está presente, esté bloqueado o esté en ahorro de energía o esté activo, tiene que estar ese voltaje ahí presente. Aquí abajo hay otro voltaje de 3.8 voltios, 3.9, es el voltaje similar al que tengo en este momento en la batería. Aquí hay unos voltajes cercanos que me pueden servir como de referencia, aunque no sabemos para qué es, pero acá en la medición nos pueden ayudar a tener alguna idea. En la práctica ya las cosas cambian un poquito. Acá hay 1.8, aquí hay 2.2 voltajes que me sirven para yo tener alguna referencia. Acá también hay más voltajes importantes que tienen que ver con el funcionamiento. Vamos a revisar qué voltajes encontramos por acá. Aquí encontramos un voltaje de 2.2.
y toda esta línea debe tener ese voltaje. Ahí lo vemos. Aquí hay 1.8. ¿Para qué me sirven estos voltajes? Me sirven también para saber si no están. Puede algún condensador de esos tener una fuga de voltaje y estar bloqueando el paso del voltaje. Algunos voltajes se pueden presentar cuando se estén transmitiendo datos, cuando estén ocurriendo algunas cosas. Y esos serían los voltajes como principales de los cuales yo voy a poder tomar lectura fácilmente. Aquí en esta línea número 14 también llega un voltaje alto que es directamente de la batería. Voy a explicar acá lo que puede llegar a pasar si solamente faltara un filtro o una bobina que tiene que llevar la señal desde la antena hacia el duplexor FEN. Entonces ahí vemos que tiene full señal, aunque no tiene la tapa con la antena. Le tengo aquí una antena auxiliar con un pedacito de estaño y voy a quitar solo un borde de la bobina. Y ustedes van a analizar lo que va a suceder ahora con la señal. Aunque está tan cerca y aunque está todo completo, todos los voltajes y todos sus módulos, ahora vamos a analizar lo que va a suceder con la señal. Ahí ven que la señal empezó a bajarse, inclusive se va a perder completamente, simplemente por una bobina que está ahí en la señal, en la radiofrecuencia, y interrumpe el paso. Aunque esta línea acá tiene continuidad tierra, y aunque esta también, el de la antena, tiene continuidad tierra, aunque el contacto sigue acá haciendo algunos filtros. Entonces miren lo diferente de todo. Aunque tiene unos condensadores que están a tierra, este otro condensador permite el paso hacia la bobina y así puede atenuar la frecuencia y filtrar las señales no deseadas y poder entregar una señal sin interferencias y filtrada para una mejor recepción de la señal. Aquí vamos a terminar de soldar la bobina. Y en caso tal de que no la llegara a tener, puedo hacer un jumper, pero siempre los jumper, en cuanto a lo que tiene que ver con señal, yo voy a notar cierta pérdida de potencia en algunos lugares donde la señal no sea tan fuerte o esté retirado de las estaciones bases. Después de volver a hacer el jumper, ahí lo vemos perfectamente funcionando con toda su señal y conectado a 3G. Y acá es donde yo quiero explicar lo que tiene que ver con la parte negativa de la antena. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una prueba. Este no, obvio, tiene continuidad tierra acá. Cuando probamos continuidad, este no tiene continuidad directamente porque aquí tiene continuidad este condensador. A este otro condensador que está de filtro, al otro lado ya no pasa, pero la radiofrecuencia sí atraviesa el filtro. El otro lado del filtro entonces llega a esta otra bobina. De la bobina pasa al otro lado, y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Aquí la bobina, si yo toco cualquier parte a tierra, me da continuidad a tierra, pero tan raro, o sea que la antena está unida a tierra también con esta. Por ejemplo, esta que viene de acá se une a la de acá. ¿Cómo así? Entonces igual serviría si no hubiera antena, porque igual se va a ir a tierra. Pero así es como funciona. Ahorita que la desconectamos, aunque acá también tiene continuidad a tierra, esté conectada o no esté conectada, no hay señal porque la radiofrecuencia es la que atraviesa los filtros y la bobina. Luego pasa a la extensión esta, la conexión de coaxial,
y pasa a los otros circuitos de la misma manera. Aquí ya se corta, llega hasta acá, y aquí el filtro detiene esta atenuación debidamente aterrizada a tierra, y aquí ya pasa la señal o la radiofrecuencia libre hacia el PA. Aquí se hace otro filtro y de acá vuelve a estar el filtro a tierra. Entonces acá es donde yo digo que ustedes se pueden confundir, porque por ejemplo esto es un condensador, esta es una bobina, y muchos de los que van a ver acá van a tener continuidad a tierra en ambos lados. Por ejemplo, este condensador tiene continuidad a ambos lados a tierra y no está dañado. Estos tres tienen continuidad a tierra por ambos lados y no están dañados porque así trabajan ellos. Este sinor, que estos son de voltaje. Estos que tienen relación a la radiofrecuencia en ambos lados tienen continuidad a tierra, y la mayoría de todos los que estén relacionados tienen continuidad a tierra en estos casos. Acá vemos otro. Entonces tenemos que tener presente esas cosas para no ir a cometer errores pensando que ya encontramos la solución, y por eso es que a veces quitamos condensadores y no encontramos la solución, porque la falla no era esa. Pero solo los que tienen que ver con radiofrecuencia, los que están al lado del módulo que tiene que ver con la señal. Esto lo vamos a aprender a distinguir en muchos teléfonos. Estos símbolos que vemos siempre tienen que ver con lo que tiene que ver concerniente a la señal. Estos filtros que vemos acá son inconfundibles, y esto es lo que les mostraba ahí en el plano, que cuando uno levanta esta telita que tiene acá de protección, abajo están todos los filtros, 5 filtros. Acá alcanzamos a ver la sombra de los 4 y uno pequeño. Este es el oscilador, y este entonces sería el transceiver. Acá tengo entonces el S4i9500. He hecho una prueba para que ustedes puedan tener claridad de lo que puede llegar a pasar en cada uno de los casos. Aquí tengo el teléfono con la bobina, la desoldé de un lado para que corte el voltaje. El voltaje llega por este lado de la bobina, entra aquí al circuito que tiene que ver con el FEN, el duplexor FEN. Como le deshabilité este voltaje, el teléfono ahora solo navega en 2G y no es capaz de conectarse como normalmente lo hacía a la red 3G. Y vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, aquí me marca solo la letra E, que ya sabemos que se refiere a que solo se está conectando a la EDGE. Cuando abro el programa que les expliqué, entonces me muestra acá que solo está conectado a EDGE con 220 kilobytes por segundo, lo cual me indica que si ese voltaje le falta, él no es capaz de poder hacerlo navegar a 4G. ¿Por qué funcionó si le falta un voltaje principal? Funcionó en 2G porque resulta que está recibiendo voltajes por otro lado. Recuerden que hay un voltaje alto que entra al amplificador de potencia, y por obvias razones lo que salga, lo que se transmite, lleva esa amplificación y es capaz autónomamente. O sea, para transmitir o para recibir los 2G estando alimentado el amplificador, entonces se alimenta internamente también y puede tener esa configuración en 2G, pero ya en 3G no es capaz. Pero apenas la solde, vamos aquí a soldarla. Vamos a esperar un momentico que estabilice la señal.
que intente conectarse. Y ahorita lo que sienta más fuerza en la señal, automáticamente se irá a cambiar. Y como podemos observar, ahora sí se conectó a HSPA, que es la línea de 3G. Vamos aquí a tratar de mostrarles. Ahí vemos, ya se conectó ahora sí el 3G. Entonces esto nos da claridad, muchachos, para poder saber qué hacer, qué revisar y cómo puede funcionar. Muy probablemente este teléfono, en caso tal de que falle, podemos hasta intentar hacer algunos jumper sabiendo la señal adecuada que queremos hacer para poderlo hacer funcionar. Aquí podemos analizar la señal de encendido que le está enviando el amplificador de potencia al convertidor de CDC de 0.5 volts. Por algunos lazos de segundo los hace, lo cual mantiene una actividad de registro, lo cual le indica para poder enviar el voltaje que está saliendo por este otro lado de acá. Aquí está saliendo ese voltaje por esta bobina, un voltaje de 1.8. Ya con el plano, entonces nos podemos guiar a revisar la serie de voltajes que deben de haber para nosotros analizar, y están en todas estas bobinas que están acá: 1.5, 1.4, 1.1, 1.1 similar a 1.2, 2.3, aquí un voltaje similar al de la batería, la deadbat, ahí lo podemos ver, 2.4 y así sucesivamente. Si no hubieran estos voltajes, muy probablemente el IC Transceiver está fallando y hay que cambiarlo o bajarlo a ver qué pasó. Por la resina que trae, casi nunca es por humedad que están dañados, como otros IC que están expuestos a la humedad. Casi siempre cuando dañan es porque resoldamos otra área y por debajo los vals se unieron y quedaron en corto, o por algún golpe. Con esta explicación entonces terminaríamos la clase de señal. Espero que puedan repasar y les voy a enviar varios documentos acerca de cada uno de los componentes, porque no quise ponerme a explicar detalladamente para no hacer tan larga la clase y un poquito aburridora con tanta teoría.